Buenas noches. Hoy es un programa exclusivo sobre la ley de partidos políticos y organizaciones políticas. Hay una nueva ley que ha promovido el Tribunal Supremo Electoral y vamos a hablar sobre esa situación con invitados especiales. Pero previo a presentar a mis invitados especiales, vamos con unas imágenes donde muestran la ley el Tribunal Supremo Electoral. Vamos con las imágenes. Son varios planteamientos nuevos que son parte del proyecto de ley de organizaciones políticas que fue presentado por el órgano electoral este jueves. Las elecciones primarias de un partido político para elegir el binomio presidencial es uno de estos nuevos planteamientos. Como son primarias cerradas a la militancia, tenemos que ver bien las condiciones técnicas de esa elección, condiciones presupuestarias, porque son administradas por órgano electoral con recursos del TGN. Entonces, en función de esas condiciones, se vería la viabilidad o no de su aplicación en la próxima elección o como máximo, como dice la disposición, en las elecciones 2024. Pero también se habla del financiamiento mixto para los partidos en etapa electoral. Tengo un modelo mixto que combina el financiamiento privado con restricciones, es decir, las organizaciones políticas sí pueden autofinanciarse como lo hacen actualmente a través de donaciones, aportes, contribuciones de sus militancias. Las restricciones tienen que ver con que no podrán recibir, por ejemplo, aportes o donaciones de organizaciones externas, de organizaciones de entidades públicas, de fuentes ilícitas, de casas de juegos de azar. Este proyecto de ley consta de 106 artículos y 3 disposiciones transitorias. Ahí teníamos las imágenes de la promulgación, de la promoción de la ley donde fue enviada al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. Una vez iniciado en la Asamblea Legislativa sus funciones, van a empezar el tratamiento de esta ley en comisiones y posteriormente pasará al Pleno. Para eso tengo dos invitados de lujo que tenemos en Nuevo Tiempo y son el doctor Fernando Villarroel, director del Colegio de Abogados. Bienvenido, querido doctor, a Nuevo Tiempo. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los que nos están mirando y escuchando y espero que todo lo que se hable, se reproduzca y sea para el bien de toda la sociedad boliviana. También tenemos otro invitado de lujo hoy en Nuevo Tiempo. Tenemos al doctor Carlos Hugo Molina, ha sido ex gobernador y también director de la CEPAT. Bienvenido, querido doctor. Al fin lo tenemos en Nuevo Tiempo. Muchas gracias y agradezco la insistencia porque ha permitido que podamos estar acá. Gracias, doctor. Quiero entrar en el debate de fondo. Inicié con esas imágenes porque estamos ante una inminente aprobación por rodillo masista de esta ley que algunos las hallan peligrosas, pero algunos las hallan favorables, que son los miembros del partido de gobierno, pero aquí tenemos dos especialistas de este tema. Quiero empezar con usted, doctor Carlos Hugo. ¿Cómo la ve esta ley? ¿Qué detalle tiene sobre este tema? Vamos a empezar compartiendo criterios diferentes solo para favorecer el diálogo. Como se dice en el campo, diga usted, mi general, que nadie la quiere. Esta es una ley que, producto del proceso de socialización que se ha generado en los 9 departamentos, de encuentros con las organizaciones políticas nacionales, las 8, de encuentros con todas las organizaciones de mujeres y de indígenas de las tierras bajas y las tierras altas. Cuando se ha hecho la consulta en términos de opinión de los partidos políticos, no están muy de acuerdo con ella, aunque no lo dicen de manera expresa, por varias razones. Primero, porque cualquier ley que toque a los sistemas de organización de partidos o de organizaciones políticas tiene que avanzar respecto a lo que había anteriormente. Y avanzar quiere decir mayor transparencia, mayor democracia en sus relaciones internas, mayor participación dentro de la militancia desde el punto de vista del respeto a hombres y mujeres y a la alternancia, situaciones y la incorporación de los pueblos indígenas, situaciones que no son muy bien vistas porque hay que democratizar el proceso. Yo fui parte, junto con otros 4 ciudadanos y ciudadanas, de una comisión que trabajó la parte técnica de la propuesta y que hemos acompañado el debate durante todo este tiempo. Y puedo asegurarte, Luis Felipe, que desde el punto de vista técnico, en este momento este es un proyecto de ley
que no tiene padre ni madre, sino la voluntad del órgano electoral de cumplir una competencia. Y lo digo en esos términos porque el proceso técnico de elaboración del proyecto debió haber terminado en octubre del año pasado. Pero había un proyecto de ley que, si no me equivoco, Naciones Unidas lo estaba promoviendo hace 5 años atrás, sí, pero nunca se pudo avanzar. Se avanzó, fue hace efectivamente 5 años atrás, pero no hubo el acuerdo de los partidos políticos ni la voluntad, y por eso quedó ahí. Se ha tomado como antecedente para analizar lo que hubiera sido necesario. Hemos cruzado información comparada de derechos electorales de América Latina y de otros lugares para poder incorporar elementos que pudieran ser útiles. No se puede copiar ni trasladar figuras e instituciones que no formen parte de una realidad política. Pero para decirlo otra vez, Luis Felipe, estamos frente a un proyecto de ley que tiene un elemento de susceptibilidad que ha generado una reacción adversa y exacto, lo reconocemos. Hay susceptibilidad. Y lo reconozco, hay razones por las cuales es posible y es necesario tener esa susceptibilidad porque estamos curados de espanto con todo lo que se ha aprobado en el Parlamento bajo esas modalidades. Es absolutamente cierto, como que también es cierto que la necesidad de adecuar nuestro sistema de organización de partidos políticos era imprescindible. El debate finalmente parece ser si es que esta era la oportunidad para presentar el proyecto. Convengamos que ese es uno de los elementos sobre los que hay que discutir. Y el otro, que se ha repetido hasta el cansancio y que me toca, ahí sí, a fe de profesional y de ciudadano, tratar de compartir otras razones, de que este sería un intento masista de incorporar bajo contrabando la reelección del presidente Evo Morales, si consideramos el carácter vinculante de la elección de los precandidatos. Sería la primera vez porque se hace en el país, ¿no? Sí, bueno, la presencia de precandidatos y elecciones primarias era una demanda que venía repitiéndose hace mucho tiempo desde muchas fuerzas políticas y es algo que funciona en países democráticos. La duda, otra vez, y admito que eso en el escenario político tan complicado y de turbulencia como las que tenemos, no puede pasar desapercibido y es sobre lo que habría que discutir y conversar y estoy con mucho gusto para eso. Gracias, doctor Carlos Hugo. Tenemos uno que ha estado en la comisión haciendo la ley y tenemos a un representante del Colegio de Abogados, un director. Querido doctor Fernando, ¿cuáles son sus observaciones sobre esta ley? Claro que sí. Bien, yo realmente no soy tan optimista como mi querido colega con el objetivo principal que tiene este proyecto de ley, por varias razones, pero vamos a centrarnos en una muy especial que me ha llamado la atención en un anterior espacio público, ya lo debatimos con el doctor aquí, el que contempla el artículo 29, elecciones de candidatura del binomio presidencial. Es cierto lo que ha manifestado el doctor aquí presente, que van a haber elecciones primarias 4 meses antes de las elecciones generales. Lo que puede tener un trasfondo político es lo que establece el segundo párrafo de este artículo 29 y dice: los resultados de las elecciones de candidaturas de binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Es decir, que el movimiento al socialismo, si esta ley se aprueba para que entre en vigencia el año 2019, no necesita ser muy inteligente para saber que el movimiento al socialismo va a postular al presidente ahora, a Evo Morales, para que sea su candidato a estas primarias y tratar de legalizar de alguna manera su repostulación ya ilegal, según nuestro artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para lograr su 4º mandato. Recordemos que ahora él está por su 3er mandato, que aún así ya es ilegal. El artículo 168, que ya lo repetí, de nuestra Constitución, ha establecido que los gobernantes no pueden gobernar más de 2 mandatos consecutivos. Pero hay una esperanza, por lo menos legal. Considero que si esta ley es aprobada para que entre en vigencia el año 2019, nuestra Constitución tiene una prohibición y una camisa de fuerza que le va a impedir lograr el objetivo o el trasfondo político que tiene. El primero
El artículo 123 de la Constitución habla de la retroactividad de la ley, es decir, cuando la ley retrocede para su aplicación en cuestiones anteriores. Sabemos que en el año 2016 hubo un referéndum vinculante que en la actualidad se encuentra vigente y obviamente esta ley no tiene carácter retroactivo porque la retroactividad de la ley únicamente se da por cuestiones laborales cuando favorece al trabajador, en cuestiones en materia penal cuando favorece al imputado y para investigaciones de corrupción en todos los ámbitos. Al no entrar esta ley que es de economía electoral en esas prohibiciones o en esa tácita representación que habla el artículo 123 de nuestra Constitución, se vuelve inoperable, es decir, no puede estar esta ley por encima de la voluntad del pueblo, ¿no es cierto? Y obviamente está la prohibición del ciudadano Evo Morales, que no es un candidato legal, no es un candidato que cumple los requisitos formales. Voy a parafrasear a mi colega, es un candidato imposible. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones para ser candidato. Él ya tuvo 2 mandatos consecutivos, está pasando por el tercero, por lo tanto, legalmente le es imposible ser candidato del movimiento al socialismo. Por lo tanto, esta ley, estoy convencido de que si el rodillo de los 2/3 en el Ejecutivo la aprobase para tratar de lograr el objetivo que es de legalizar la repostulación del presidente Morales, si no se aprueba jurídicamente o si no se sigue el camino jurídicamente para que el Tribunal Supremo Electoral se manifieste y manifieste que este señor o el presidente Morales no está habilitado y no puede ser habilitado para las elecciones del año 2019, lo que debe seguir y continuar es lo que hemos hecho los bolivianos hasta ahora. La protesta, salir a las calles, porque si no se respeta el Estado de Derecho, pues obviamente los bolivianos, y mucho más ahora que se han empoderado y se han asumido la defensa de la democracia, no solamente de esa palabra que es 21F, sino el contorno, el contenido que tiene democrático. Queremos seguir viviendo en democracia, las normas están para cumplirlas, no son referencias, ninguna ley es referencial, por lo tanto, esa es la susceptibilidad que tiene. Si bien es cierto, como decía el colega, es una ley que puede tener tintes positivos y hasta va a fortalecer la democracia, pero lamentablemente este proyecto de ley ha venido en un momento de inflexión. Hay una susceptibilidad generalizada de la sociedad boliviana en cuanto a las pretensiones que hace el MAS. Lo vivimos con el Código Penal, que si la sociedad no salía a las calles, este Código Penal no iba a ser abrogado. Tomémoslo en cuenta como si este proyecto de ley ellos lo puedan tomar como su nuevo Código Penal, como su caballo de Troya para llegar al objetivo final. Doctor, con lo bueno y lo malo de esta ley, volvemos después de la pausa. Volvemos en Nuevo Tiempo, estamos hablando de la ley de partidos políticos y organizaciones políticas. Hoy es un tema muy importante para el país porque se avecinan elecciones en el 2019 y también en el 2020. Esta va a ser la regla de juego de toda la política de nuestro país. Tenemos imágenes donde hay un material sobre algunas observaciones sobre el proyecto de ley. Vamos con las imágenes. Imponiendo las internas, que es bueno democratizar los partidos, pero esto tiene un doble sentido como para querer legitimar una candidatura inconstitucional de Evo Morales, ¿no? El proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral ya se encuentra en la Asamblea Legislativa. Según el diputado Amílcar Barral, el proyecto intenta legalizar la repostulación de Evo Morales. Van a ir a unas internas, los del MAS, va a haber candidatos, obviamente incluido Evo Morales va a ganar con el 100% y va a decir, he ganado unas internas y por eso tengo que ser candidato. Quieren seguramente tener el respaldo del Tribunal Electoral legitimando esas internas que puedan haber en ese partido. Franklin Flores dice que las aseveraciones de su colega son muy apresuradas. El fallo del Tribunal Constitucional se cumple. Todas y todos los bolivianos cumplimos. Yo no entiendo a los opositores a qué se refieren. Más al contrario, tienen otros intereses. Ahí
ahí teníamos las imágenes de algunas observaciones sobre el proyecto de ley, pero tenemos a alguien que ha estado en la construcción de esta ley, que es el doctor Carlos Hugo Molina, en una de las comisiones. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué modifica la ley de partidos políticos que tenemos hoy día? La gran ventaja de este diálogo, Luis Felipe, es que es la segunda parte de un diálogo que ya tuvimos con el doctor Villarruel hace un tiempito atrás. Qué bien. Y eso permite, en función del ejercicio de la claridad, tratar de focalizar en aquellos temas que son sustantivos y que le preocupa a la gente, que nos preocupan a todos. Yo he respondido y he escrito durante todo este tiempo con algunos titulares para decir, esta ley no se hizo ni para elegir ni para reelegir a nadie, no tiene ese objetivo, primero. Segundo, esta ley está pensada técnicamente en su aplicación en algunos artículos, el de la elección de los candidatos, la preelección dentro de los partidos. Sería nuevo eso, ¿no? Sí, pero no para su aplicación el año 2019, sino para hacerlo el año 2024, que lo ha dicho la presidenta del órgano electoral de manera absolutamente nítida, así lo dijo. La voluntad no es porque no hay condiciones técnicas que deben cumplirse previamente. O sea, recién se va a aplicar el 2024. En algunos temas, en los otros tiene que empezar a aplicarse aprobada desde ya, el fortalecimiento de los partidos políticos, el ejercicio de la capacidad de formación cívica que deben tener los partidos políticos, en la adecuación de los sistemas biométricos para tener un solo sistema de control desde el punto de vista nacional, en la adecuación, toda la parte instrumental que va a requerir además las normas procedimentales que lo permitan. ¿Se va a obligar a todos los partidos a hacer un nuevo padrón de sus militantes? Es que el término de obligación es uno de los que incomoda, pero es la adecuación a una normativa que necesita transparentar exactamente lo que se necesita, saber cuántos son los integrantes de un partido y bajo qué condiciones están. Sigo con los titulares, Luis Felipe. Esta no es una ley para meter de contrabando la reelección del presidente Morales. Hay una susceptibilidad, dice, como se va a hacer la primera vez y va a ser la primera vez que se va a elegir un binomio. Sí, es absolutamente legítima la susceptibilidad, y lo decía hace un rato, y hay razón para tenerla porque estamos curados de espanto de muchas de las normativas que se han aprobado. Yo parto de un precepto constitucional y ha sido discutido dentro de la comisión que hemos formado parte y con el pleno del órgano electoral. Y lo puse con un ejemplo muy simple en el encuentro anterior que tuvimos. El presidente Evo Morales es un candidato imposible porque no cumple las condiciones constitucionales ni formales para poder serlo. O sea, vamos a puse dos ejemplos y los repito acá. Que en Bolivia hay un partido verde y decida el partido verde que su candidato sea el profesor Noel Kempf Mercado. Es un candidato imposible porque está fallecido. Por más que el partido quiera elegirlo, no lo va a poder elegir como candidato. O que otro partido de protección de los niños decida que el candidato sea un niño de 6 años. No puede ser candidato a la presidencia porque no cumple formalmente los requisitos y las condiciones. Y si a eso le sumamos no solo la prohibición, vámonos a la persona específica del presidente, del 168 de la Constitución, si le sumamos el efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio que tiene el referéndum del 21 de febrero, esta ley podría tener una ventaja, que no la vimos bajo esa perspectiva en ese momento, porque tampoco vimos que esta podría ser una forma de meter de contrabando la reelección del presidente, pero echa la ley, echa la trampa, y si esto se aprobara, el mecanismo está dado. ¿Y cuál es el mecanismo? Dice, 120 días antes el partido elegirá a su precandidato o a su candidato en elección interna. Ese mismo día deben realizar la elección todos los partidos políticos. Es una jornada electoral en la que todos los partidos van a elegir a sus candidatos. Solo el binomio. Solo el binomio. Bajo la conducción y al acompañamiento del órgano electoral. ¿Qué quiere decir esto, Luis Felipe? Quiere decir que ya no va a tener, si se aprueba esta ley, no vamos a tener que esperar a julio del próximo año para saber si el órgano electoral va a habilitar al candidato como candidato al presidente Evo Morales, porque eso es, la formalidad establece que abre su competencia en el momento que tienen que conocer la materia.
va a conocer la materia cuando aparezca el nombre del candidato. Y esto formalmente en este momento es julio del próximo año. Con esta ley estaríamos ganando desde el punto de vista democrático 120 días, porque para que el órgano electoral fiscalice, acompañe la elección de un precandidato en un partido, tiene que ser un candidato que cumpla con las previsiones constitucionales. Esto sería de una posibilidad, lo vemos ahora, lo veo en el análisis, como una posibilidad de resolver un tema que nos incomoda absolutamente a todos los demócratas de este país. Y es que no admitimos, y aunque le moleste al gobierno, Bolivia dijo no, se va a seguir repitiendo absolutamente en lo ancho y a lo largo, y en pancartas, y ahora están saliendo los billetes que la gente está escribiendo para que circulen. Entonces, desde el punto de vista formal, es imprescindible reconocer que finalmente el MAS podría aprobar lo que le parezca en el Parlamento, porque esto es un proyecto elevado por el órgano competente. Este proyecto de ley le compete en su origen al órgano electoral, ese, como órgano del Estado en esta materia, esa es su responsabilidad. El Parlamento puede cambiar absolutamente todo esto, puede decir muchas gracias, no me sirve. O cambiarlo también, modificarlo. Y ajustarlo. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Bueno, asumamos que tenemos un antecedente, ya lo señalaba, del Código Penal. El Código Penal boliviano, hubo materias que la ciudadanía consideró que eso no eran pertinentes, que no era lo que correspondía, y la movilización social logró hacer reflexionar, voy a decirlo de manera diplomática, a quienes correspondía, y lo dejaron sin efecto, habiendo sido aprobado, habiendo sido cumplida todas las formalidades. Entonces, mi inquietud está, Luis Felipe, que no aprovechemos esta oportunidad, reconociendo la existencia de una susceptibilidad y de una realidad, que no aprovechemos para discutir a fondo lo que sí creo que es necesario discutir y que no está siendo puesto en este momento en el tapete, que es la necesaria madurez, transparencia, fortalecimiento del sistema político boliviano, que ha llevado a lo que tenemos en este momento, que es un sistema casi de frustración frente a un partido político único que ha ganado casi todos los espacios y que maneja la estructura del poder de la manera que lo está haciendo. Así es. Querido doctor Fernando, queremos más de sus observaciones para poder avanzar. ¿Cuál es el eje de esta ley? Bien, bien lo decía el doctor Carlos Hugo, ¿no? Es cierto que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de cambiar, pero en el proyecto, de cambiarlo todo este proyecto, ¿no es cierto? Pero en la propuesta que ellos hacen, no dicen como que se aplique desde el año 2024. En la disposición tercera dice: la disposición que rige las elecciones de candidatura de binomio presidencial se implementará de manera progresiva. Es decir, le dan la potestad y la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, esta que tiene los 2/3 del movimiento al socialismo, para que decida cuándo aplicar esta norma. Y bueno, en pos de ganar 120 días, como dice el doctor, podemos simplemente, y creo que de esa manera puede actuar el Tribunal Supremo Electoral, habilitar al presidente Morales a través de la sentencia 0084 dictada en en el año 2017, que habilitó al presidente Morales. Pero también esta sentencia constitucional tiene un origen ilegal, porque nuestra Constitución ha establecido que para modificar totalmente la Constitución o para modificarla en parte debe hacerse a través de una Asamblea Legislativa. Es decir, el Tribunal Constitucional que dictó esta sentencia lo hizo usurpando funciones, atribuyéndose funciones que no le competían. Por tanto, y cuando esta sentencia tiene que ser declarada nula. Como abogado, anteriores meses, más prácticamente en marzo, fui uno de los activistas para presentar un recurso directo de nulidad en base al artículo 122, que te establece que autoridad que usurpe funciones, sus actos son nulos. Pero ¿cuál fue la consecuencia jurídica? Nos notifican, obviamente, negándonos el recurso sin ningún argumento legal válido. Por lo tanto, doctor, creo... Ahí lo interrumpo. El tribunal
supuestamente nuestro país es la última instancia en el país y ha fallado en contra, y sé de que su recurso también se lo ha rechazado. ¿Qué acciones van a hacer ustedes si a ustedes que son directores del Colegio de Abogados, el Tribunal Constitucional le está diciendo no? ¿Qué van a hacer ustedes? Bien, primeramente el Tribunal Constitucional basó esta respuesta en lo establecido en el artículo 203, que son irrevisables, ¿no es cierto?, las sentencias. Así es. Pero dice la sentencia, dice los recursos ordinarios, dice. El recurso directo de nulidad es un recurso extraordinario, porque está presentado en el Tribunal Constitucional, no ante un juez ordinario. Por lo tanto, sí eran susceptibles de no solo conocer, sino de fallar declarando la nulidad de esta sentencia, porque se han tomado atribuciones que no le competían. Y obviamente, respondiendo a su pregunta, se ha agotado la vía y tenemos la vía internacional, ¿no es cierto? Cuando se agota la vía y cuando los organismos de tu país no te conculcan o no te salvaguardan los derechos que crees que están siendo conculcados, y en este caso el derecho humano a vivir en democracia, que es un derecho humano reconocido en todos los acuerdos y convenios que ha suscrito Bolivia, nos queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que ese es el camino legal. ¿Va a acudir? Estamos seguros que sí, así lo vamos a hacer. Perfecto. Pero eso es importante señalarlo. Se ha cumplido, se ha dado cumplimiento a liberar todas las trabas que podrían existir para poder acceder al nivel internacional, que es el que nos va a ayudar en este caso. Pero yo vuelvo a insistir, no puedo perder de vista, Luis Felipe y Fernando, no puedo perder de vista que mi discusión con relación a la elección del año 19 no permite constitucionalmente la reelección del presidente Evo Morales. Yo no puedo perder de vista eso, y la acción del referéndum vinculante y de cumplimiento obligatorio del 21 de febrero. Cuando yo tengo claro esos dos elementos, no debo perder de vista en el debate la posibilidad de aprovechar situaciones como esta para profundizar sobre lo que va a ser permanente. Porque el objetivo, y voy a ponerlo como una opción, como una posibilidad, el objetivo final de esta ley puede ser que ayude a discutir problemas de fondo que no están siendo discutidos. Porque la capacidad política de los partidos en Bolivia ha sido reactiva, sigue siendo reactiva. Sigue siendo reactiva. Y mientras no encuentre una forma de solución a esa reactividad, va a dar respuesta solamente a lo que haga, en este caso, el órgano ejecutivo o el partido gobernante. Entonces, ¿y eso cómo se logra? Fortaleciendo el sistema de partidos políticos, fortaleciendo el sistema de sociedad civil organizada, con capacidad de movilización y de presión, con la posibilidad de armar. Y aquí los que trabajamos en planificación sabemos lo que se llama una ruta crítica. Una ruta crítica es objetivos que deben lograrse en tiempos que no pueden ser modificados. En el mes de octubre del próximo año hay elecciones en este país. Y en el mes de julio se tienen que inscribir los candidatos. Cada día que pasa es un día menos de mi capacidad de acción desde el punto de vista político. Y si yo no quiero seguir quejándome de todo lo mal que lo están haciendo y de lo perverso que está significando este gobierno, yo tengo que tener una capacidad de acción. Bueno, este es un momento en el que los mayores interpelados son los partidos políticos, porque tienen que justificar su existencia. En este momento puestos en duda o cuestionados por las redes, por las plataformas que están ocupando un espacio que frente a la ausencia propositiva de los partidos lo están teniendo que llenar. Entonces, creo que aclarado o puesto sobre la mesa el elemento de la susceptibilidad, que no lo vamos a poder resolver acá, se puede abrir, y estos son espacios absolutamente privilegiados, Luis Felipe, un debate que es imprescindible de la salud democrática del Estado boliviano y de su sistema organizativo. Con esa duda de la adecuación de los partidos a esta ley, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos en el tercer bloque de Nuevo Tiempo, un debate riquísimo para nuestra población y para nuestros televidentes. Dos invitados de lujo que estamos hablando sobre la ley de partidos y organizaciones políticas. Volvemos con usted, doctor Carlos Hugo. Esa susceptibilidad de la gente de que los partidos no se puedan adecuar hasta julio, hasta el año, y no puedan participar en las elecciones, ¿cómo está ese tema? Sí, a ver, estamos hablando con un ciudadano
de partido que conoce por dentro cómo funcionan las estructuras y sus formas de organización, y que debe conocer como desde dentro todas las dificultades que tienen los partidos políticos. Y yo no estoy hablando mal ni estoy despotricando, estoy haciendo una convocatoria porque como ciudadano es imprescindible que los partidos funcionen. Cada uno en la división social del trabajo tiene una función y en esa función es imprescindible que puedan cumplir su labor. En ese sentido, Luis Felipe, estamos hablando de la existencia de instrumentos que permitan la transparencia en la relación con la militancia, que permita transparencia en el manejo de los recursos para evitar situaciones que se han presentado en otros países de origen poco claro de los recursos o de falta de transparencia en la rendición de cuentas, que permita que efectivamente se incorporen, como señalan todas las leyes y son avances y adelantos en el caso de Bolivia, la paridad y la alternancia, situaciones que obligan a considerar más allá de la formalidad a hombres y mujeres y a la alternancia en términos de los espacios, que permita la incorporación de los jóvenes realmente de manera efectiva, que permita la incorporación bajo modalidades de sus usos y costumbres de los pueblos indígenas y organizaciones originarias para que formen parte de un concepto de ciudadanía. Y me quedo aquí un minuto porque es uno de los temas que mayor preocupación ha generado. No se trata, Luis Felipe, que con el uso y costumbre de las organizaciones originarias indígenas ellos van a tener un fuero distinto. Es el mismo. Es absolutamente el mismo, con una previsión más que la ley le incorpora. Una organización indígena originaria que quiera constituirse en partido no lo hace con la personalidad porque la tiene propia por la Constitución, claro. Lo hace con la inscripción de la organización para poder participar. En ámbitos territoriales específicos, locales, una organización indígena por sí misma, de carácter local, no puede presentar candidato a nivel nacional sola, no lo puede. Puede presentarse el líder como ciudadano, apoyado por un partido político nacional, está dicho así. Si quisiera intervenir en una elección nacional, tiene que tener el respaldo de un partido político, una alianza con un partido político. Pero igual va a tener la misma consecuencia de hacer un padrón. Absolutamente. Militancia y todo. Todo, ¿no? Porque desde el punto de vista de la realidad objetiva, lo que va a hacer el órgano electoral, y está dicho en el proyecto de ley, es la entrega por parte de la organización indígena de un estatuto básico que convierte en escrito lo que era consuetudinario. Esto es importante, ojalá podamos aclararlo debidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el modo de organización que ha tenido hasta ahora da un paso de cualidad desde el punto de vista de la democracia y se pone por escrito, por una razón técnica. El órgano electoral, en función del mandato constitucional, va a verificar que lo que está diciendo históricamente hizo es lo que se va a cumplir. En el norte de La Paz, el líder, el dirigente indígena estaba dado, y no es anécdota, es cierto, por la capacidad del uso del arco y flecha, por la puntería. Bueno, aquí va a estar escrito, tiene que estar escrito que es la puntería. Si mañana dicen, no, ya no es la puntería, ahora es el que construya más casas en menos tiempo, tiene que estar adecuado. No pueden decir de un día a otro porque ya va a estar escrito. ¿Qué quiere decir esto, Luis Felipe? Quiere decir que se está tratando de poner en orden un sistema en el que todas las partes coincidan y estén articuladas bajo esta condición. Pero hay un elemento más, y aquí yo debo asumir una opinión personalísima porque fue uno de mis aportes en la parte de la discusión. A ver, Bolivia tiene 8 partidos nacionales con personalidad jurídica reconocida. Van a aparecer seguramente otros, pero 16 que han solicitado. Pero son 8 y se ha tenido reunión con los 8. Hay 98 organizaciones de naturaleza territorial, departamental y municipal. Yo tengo aquí la lista de las que corresponden al departamento de Santa Cruz. Son 19 entre departamentales y municipales. Bueno, esta es una realidad desde el punto de vista política que es el resultado del proceso de descentralización y hoy de autonomía. ¿Por qué van a existir representaciones territoriales, departamentales y municipales si es que tuviesen estas organizaciones y esta población el respaldo de un partido político que los represente y los exprese? Si hubiese ese partido, esto no existiría.
Es un elemento absolutamente lógico, elemental. ¿Por qué existen? Porque no se sienten representados por los partidos políticos nacionales, porque quieren negociar con ellos una cuota, porque hay un liderazgo muy fuerte que no fue tomado en cuenta. Bueno, frente a eso se ha incorporado un artículo que es absolutamente revolucionario para la vida política boliviana, porque reconoce casi ya un modelo federal desde el punto de vista político. El artículo 49 en el proyecto, Romanos 2, y permitidme la lectura, dice: Perfecto. Para la elección de autoridades y representantes en elecciones nacionales, las alianzas podrán realizarse entre organizaciones políticas de cualquier tipo, siempre que alguna de las organizaciones que conforman la alianza sea un partido político de alcance nacional. Esto es una organización departamental, una organización municipal. Para poder presentar un candidato nacional debe estar aliada a un partido político de carácter nacional. Sin fusionarse, ¿no es cierto? Sin fusionarse. Sin figura. fusionarse. Bueno, aquí viene la novedad. O podrá ser conformada por lo menos 9 agrupaciones ciudadanas de alcance departamental, una por cada departamento del país. Este es el reconocimiento más revolucionario del proceso autonómico boliviano. Está reconociendo ciudadanía política a los departamentos como entidades, no solo desde el punto de vista territorial, sino también políticos electorales. Estamos en las puertas de reconocer un dato de realidad objetiva, que este país es la suma de 9 departamentos, y son 9 departamentos más allá de la población que puedan tener, más allá del volumen económico, más allá del peso específico desde el punto de vista social, la posibilidad de aportar a la solución de los problemas de este país desde el departamento. Fíjate, Luis Felipe, se está rompiendo, y aquí los partidos políticos van a tener que trabajar, los nacionales, mucho más para seguir detentando la representación de la soberanía popular en elecciones nacionales. Porque aquí pueden aparecer la suma de representaciones territoriales en la misma condición para presentar candidatos que un partido nacional. Bueno, estos son los temas que además hay que discutirlos, porque el proceso, decía, fue una parte de mi aporte en esto, migratorio boliviano no se va a detener. El año 32 el 90% de la población vamos a vivir en ciudades, el 83% vamos a vivir en el eje central. Hay 3 departamentos que están perdiendo población de manera altísimamente preocupante: Chuquisaca, Potosí y Oruro. Y si no se discuten estos temas desde el punto de vista político, le podemos hacer la pregunta a los orureños y a los potosinos, a los chuquisaqueños: ¿ustedes quieren dejar de vivir en el lugar donde están? Van a decir no, pero si no se hace algo distinto, van a tener que emigrar como lo están haciendo durante todo este tiempo. Entonces, este es un pretexto democrático para también discutir estas cosas. Querido doctor Fernando, ¿cómo lo ve el análisis desde su punto de vista sobre este tema? Claro que sí, ¿no? Es cierto lo que dice el doctor Carlos Hugo, es una ley que, si bien es cierto, tiene novedades, ¿no?, contemporáneas que fortalecen la democracia. Hay una de ellas también que me llamó la atención, importante y muy positiva, que habla del transfugio político. Usted como diputado seguramente ha visto muchas versiones donde diputados o aquellos que llegan al Parlamento luego asumen una posición diferente a la que tenían de una organización. Esto no estaba positivado, esto no estaba expresado en una ley. Entonces, al expresarse en este proyecto de ley me parece que es bien positivo, pero yo vuelvo nuevamente a la susceptibilidad, y disculpen que sea que haga hincapié en esto. Es que el movimiento al socialismo ya nos ha dado antecedentes de cómo utiliza estos proyectos de ley para seducir al electorado, a la sociedad boliviana en este caso, con obviamente todas estas cuestiones que son positivas, pero que tienen un trasfondo político, ¿no es cierto?, que propiamente puede entrar en vigencia el año 2019 e intentar legalizar la repostulación del presidente Morales. Y lo vuelvo a decir, si bien es cierto esta norma es positiva, entonces, ¿por qué no llevarse esta discusión posterior a las elecciones del año 2019? Si, como dice el doctor Carlos Hugo Molina, no tiene padre ni madre esta ley. Esta ley ha nacido de la necesidad sociopolítica de una sociedad, que es la sociedad boliviana. ¿Por qué no llevar esta discusión posterior a las elecciones del año 2019, cuando ya no se tenga la susceptibilidad de que pueden mal utilizarla para tratar de encaminar una cuarta repostulación del presidente Morales? Seguramente
ellos tratarán de hacerlo, y si no es con esto, igual lo van a hacer con la sentencia constitucional que ha dictado el Tribunal Constitucional allá en el año 2017. Pero si podemos evitar que esta ley se convierta en una escalera para llevar al presidente Morales a su cuarta reelección o postulación, saludablemente creo que se debería hacerlo. Hay temas importantes sobre esta ley, doctor Carlos Hugo. Por ejemplo, he escuchado de que regalas un lápiz, tenés que descargarlo financieramente, de dónde salió ese lápiz, el recurso económico, digamos, ¿no? Si viene Fernando y me regala 100 poleras, tengo que descargar financieramente de dónde salió. Ese es un tema, el financiero. ¿Cómo se va a justificar la parte financiera y el financiamiento de los partidos políticos? Y el más importante, que sería la adecuación en los partidos, doctor, ese es el conflicto creo que hay en este momento de todos los partidos, si se van a adecuar. Si cada agrupación política, cada partido político va a tener que inscribir de nuevo a sus militantes hasta julio del año que viene, o todavía no se va a aplicar. Esa parte está clara en el procedimiento, eso corresponde a lo existente y eso se va a ir ajustando porque necesita reglamentación. A ver, conversábamos antes del inicio del programa, y en esto nos puedes ayudar, Luis Felipe, hay tiempos técnicos que condicionan la acción política. Por ejemplo, ¿cuándo se inicia el debate del presupuesto general de la Nación? Se inicia en octubre. En octubre. Quiere decir que si hasta octubre esta ley no está aprobada y está reglamentada, no va a entrar las previsiones establecidas desde el punto de vista del presupuesto para el pago de las primarias, para ponerlo así. Quiere decir que ya no entra por una razón técnica esto al próximo periodo electoral. Cada una de las acciones representan recursos y son ustedes los que van a definir exactamente a nivel del Parlamento. Sabemos la mayoría que tiene el MAS para definir finalmente, pero en el debate para decidir si habrán o no recursos para llevar adelante esto, porque esa era otra de las preocupaciones. Los 4 bloques que tiene la ley desde el punto de vista conceptual son: el primero, el vinculado a la constitución y vigencia de las organizaciones, cómo debían organizarse, etc. El segundo era el relativo a la democracia interna, con todos los elementos que era imprescindible tener claro, y ahí está el tema de transfugio que ha señalado Fernando y que era un tema fundamental. El tercero es la incorporación de esta categoría de originaria indígena, que es la novedad boliviana que aporta al modelo de representación existente en América Latina, que tampoco es nueva en la Constitución, porque esto viene con mandatos de convenciones internacionales anteriores y viene con mandatos de leyes nacionales que giran alrededor de estos principios. Y finalmente la cuarta parte era el del financiamiento, que era la parte de mayor complicación y de mayor dificultad, porque hace al hecho también de la transparencia. Cuando todo esto esté alineado desde el punto de vista financiero, van a tener que existir los recursos. Y si estamos tan mal desde el punto de vista económico, muchas de esas cosas no van a poder hacerse. No hay margen técnico, para decirlo, para ir liberando las susceptibilidades. Pero yo la susceptibilidad mayor la resuelvo con una reflexión constitucional y de ejercicio de ciudadanía radical. Yo no puedo entrar a discutir como ciudadano la violación de un artículo, el 168, respaldado por un referéndum que tiene carácter vinculante y que el fallo del Tribunal Constitucional mañosamente, torpemente, señala que no modifica el 168. A ver, esto a los niños se le puede mentir, se le puede engañar, pero no a personas, a ciudadanos informados. ¿Cómo puedo yo decir que no estoy tocando el 168 cuando estoy abriendo la posibilidad de la reelección? No hay forma. Mi opción con esta ley o sin esta ley está en que yo tengo como ciudadano que hacer respetar el 168 y el referéndum. Y acciones como las que sostiene Fernando y que están empezando a desarrollarse ahora en el ámbito internacional tienen jurisprudencias nacionales en muchísimos países. Yo les recordaba, quien más avanzado en esto es la jurisprudencia mexicana, son los inventores del amparo constitucional desde mediados del siglo XIX. Y ellos han incorporado en toda su jurisprudencia el daño irreparable, que llaman, esa es la figura. Cuando hay una acción que va a generar un daño que, cumpliendo los procedimientos, haría innecesaria la acción de protección,
tiene que aplicarse un mecanismo de protección. ¿Para qué me sirve a mí el reconocimiento de un derecho cuando la persona murió? Claro. Entonces, tenemos que agudizar el ingenio para hacer valer la democracia boliviana. Y estamos empezando a hacerlo desde las calles, desde la gente, desde las poleras, desde el grito. Bolivia dijo no, que tanto les está incomodando. Pero reforzada con líneas de acción de reflexión como la que estamos desarrollando nosotros, para dar un elemento de certeza a la ciudadanía. El presidente Evo Morales no puede ser candidato en las elecciones del año 19, porque la Constitución no se lo permite. Demuéstreme usted lo contrario. No me sirve el fallo del Tribunal Constitucional porque es engañoso, porque es falso. Y eso tengo que, como no me lo voy a poder resolver adentro, porque ya dijeron su palabra, tengo que buscar el mecanismo. Y tengo que aplicarlo con salvaguardas de seguridad inmediata, la suspensión de toda acción contraria a lo que dice la Constitución. Y esa es una de las acciones que le toca a este equipo jurídico que está trabajando. Doctor, hay una de las susceptibilidades en esta ley, es importante. Por ejemplo, nos obliga, bueno, ya nos deja más tranquilo, como usted dice que no se va a aplicar el tema del binomio el año que viene, sino recién en el 2024. Lo ha dicho la presidenta del órgano electoral, y cuando se expresa en esos términos es el resultado de sala plena. Porque a simple criterio estamos obligando a que todos los partidos políticos pongan sus binomios, porque así lo está mandando la nueva ley. O sea, estamos diciendo de que ya no van a poder hacer alianza. O sea, se interpreta así. Si un partido quiere estar vigente en una elección que viene, tiene que tener y presentar un binomio 4 meses antes. O sea, que los 8 partidos que están vigentes tienen que presentar binomio. Si no presentan o si hacen alianza, ¿cómo lo establece? ¿Qué establece la ley? Van a ser los elementos, Luis Felipe, que les va a tocar en el Parlamento terminar de aclarar. Son materia de reglamentación, porque desde el punto de vista técnico, otra vez, es imposible dar cumplimiento a todo lo que señala este proyecto de ley para su cumplimiento en las próximas elecciones. Acabamos de tener unas elecciones en Venezuela y un binomio era lo mismo para todos los partidos, o sea, la misma cara arriba y abajo en todos los partidos. Entonces, nosotros no estamos apuntando a Venezuela, espero que no estemos apuntando a Venezuela, que cada partido pueda tener su candidato o también se puedan seguir haciendo alianzas en el país, porque el país en estos momentos quiere unidad ante un régimen que tenemos en estos momentos. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo no puedo perder de vista también, junto con la defensa del valor constitucional y del principio, lo que ocurrió como enseñanza pedagógica de ciudadanía con el intento de aplicar el Código Penal boliviano. Recordemos que la ciudadanía ha encontrado ya un mecanismo de hacerse escuchar de manera muy firme, muy clara y muy rotunda, cuando lo que se está pretendiendo hacer es algo que va contra lo que señala la Constitución y el deseo de los bolivianos. ¿Qué dice usted, doctor Fernando? Bien, es obvio, ¿no?, lo que dice el doctor Carlos Hugo Molina. Técnicamente pudiese ser imposible de que no se pueda aplicar esta ley en el año 2019, y así lo esperamos, ¿no es cierto? Pero la voz de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral para mí no es una interlocutora válida. Se le han hecho llegar más de 10 cartas solicitándole que se pronuncie por la salud democrática del país sobre la habilitación y inhabilitación del presidente Morales, y hasta la fecha no lo han hecho, obviamente poniendo de hincapié el aparato técnico judicial que establece que se le abre la competencia a ellos cuando está la convocatoria a elecciones generales. Pero se lo pidió la sociedad, y hasta que nosotros, los bolivianos, no tengamos en realidad la certeza de que el presidente Morales va a respetar la Constitución, que no puede ser candidato, y que el año 2019 el movimiento al socialismo obligadamente tiene que presentar otro candidato que no sea el presidente Morales, vamos a seguir atentos y con la susceptibilidad que bien nos ha hecho merecedora el movimiento al socialismo por todos los antecedentes que han venido sucediendo en estos 13 años de gobierno. Con eso nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Volvemos en el cuarto bloque de Nuevo Tiempo. Estamos en una charla amena con los abogados Carlos Hugo Molina y Fernando Villarruel. Fernando, tengo entendido de que te vas a trasladar a Estados Unidos a hacer una acción
ante organismos internacionales. ¿Nos podés contar un poco sobre ese tema? Claro que sí. Bien, como ya lo comentaba al principio de la entrevista, en marzo de este año presenté un recurso directo de nulidad solicitando el Tribunal Constitucional actual declare la nulidad de la sentencia 0084 que habilitaba que habilita al presidente Morales para las elecciones del año 2019. Obviamente que estaba como sustento principal el referéndum vinculante y obligatorio de tanto se ha hablado, pero también estaba como sustento las atribuciones que se toma este tribunal. Esta Constitución que tengo en mis manos, en su artículo 122 ha establecido que los funcionarios públicos que tomen o se tomen atribuciones que no les competen, estas resoluciones deben declararse nulas o son nulas de pleno derecho. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional en Bolivia tiene 12 atribuciones contempladas en el artículo 202 de esta Constitución. Ninguna de las 12 atribuciones está modificar la Constitución política del Estado, sino obviamente esta se hace a través de una asamblea constituyente, tal como lo establece el 411 de la misma ley. Por lo tanto, ellos han cometido delito. Esa sentencia constitucional que habilita a Evo Morales es ilegal y es nula. El Tribunal Constitucional ya nos responde en marzo, a finales de mes, manifestándonos que se nos niega el recurso sin ningún sustento legal alguno. Simplemente manifiestan que la referida sentencia no tiene recurso ordinario ulterior. Te hago una pregunta, nos preocupa, digamos, vas a hacer un recurso así como lo hizo Rebeca Delgado. Hay una esperanza de que venga una sentencia positiva como llegó para Rebeca Delgado, pero llegó después de 3 años. ¿Cómo lo ves? ¿Tu recurso va a prosperar? ¿Se va a parar las elecciones? ¿Se va a presentar una medida precautoria para que no sea...? Claro que sí. Primero, obviamente, no se puede acudir a la Corte Interamericana directamente. Se tiene que acudir a la comisión, es decir, al filtro. Primero tienen que ellos establecer si realmente hay un derecho conculcado. Pero dentro de la demanda que mi persona pretende presentar en los Estados Unidos, existe la medida cautelar, y es una medida cautelar de carácter coercitivo, es decir, que lo que se pretende es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligue o recomiende al Estado boliviano no aplicar la sentencia que habilita a Evo Morales entre tanto y cuando no se dilucide la demanda que intentamos presentar ante tribunales internacionales, porque obviamente ya se ha agotado la vía en Bolivia, no hay más tribunal donde acudir. Los derechos de los bolivianos siguen siendo conculcados porque ilegalmente esa sentencia ellos pretenden aplicarla en el año 2019 para que el Tribunal Supremo Electoral habilite a Evo Morales. Entonces no nos queda otra que obviamente acudir a tribunales internacionales y por supuesto que vamos a pedir las medidas cautelares, y la primera va a ser que esta sentencia no sea puesta o por lo menos no sea tomada en cuenta hasta que se diluciden los aspectos legales en esta Corte Internacional. Perfecto. Doctor Carlos Hugo Molina, ¿cómo están viendo ustedes el tema en esta ley del financiamiento privado? ¿Cómo se está haciendo y también cómo es el fortalecimiento público? Algo escuché así de que nos estaba diciendo algo de las innovaciones que hay en esta ley. A ver, se ha recogido, Bolivia y Venezuela son los 2 únicos países del sistema interamericano en los que no existe asistencia económica de apoyo a los partidos políticos en este momento, solamente estos 2. En el caso de Bolivia estaba el antecedente desde el año, en el periodo anterior, en el que hubo falta de transparencia y de rendición de cuentas que dio lugar al pretexto del gobierno de utilizar esos recursos en favor de discapacitados. La lógica en esta materia tiene un respaldo conceptual, y es que los partidos políticos no sean solo maquinarias electorales, sino que sean escuelas de ciudadanía. Esta categoría de escuela de ciudadanía obliga a desarrollar un concepto de pedagogía política, de formación de cuadros, de liderazgos, con asistencia y recursos. Los 2 recursos, ahora Bolivia entra a un sistema mixto que se llama de ¿Esos apoyo. recursos son de la Corte? Sí. La Corte los administra en favor de las Solicitudes. Habrá por cada uno de los partidos una boleta de crédito,
una bolsa de recursos a ser utilizados en formación, en propaganda, cuando corresponda, pero fundamentalmente en acompañamiento en periodos no electorales. Para poder lograr que, más allá de la preocupación del descargo de las poleras o de los lápices y de los papeles, pueda efectivamente cumplirse de una manera mixta, con recursos indirectos públicos y con recursos privados que son abiertos a la transparencia, esta capacidad de formación, de debate y de discusión. Y yo aquí quiero hacer una salvaguarda desde el punto de vista de ciudadanía. No estamos criticando a los partidos políticos porque sabemos las dificultades con las que han tenido que enfrentar durante todo este periodo. Son actos de heroísmo los que han tenido que hacer para mantener la democracia en desventaja frente a todo un aparato existente. Lo que estamos queriendo es que la democracia pueda tener un respaldo desde el punto de vista de ciudadanía que está expresado en una mayoría, lo vemos cuando hay circunscripción única, como en el caso de los referéndums, que no tiene una expresión electoral y que todo este debate que se ha abierto a través de redes, a través de plataformas, que generan compromiso ciudadano, encuentran una dificultad a la hora de su concreción final porque van a tener que plantear candidatos. Y ellas lo dicen y lo sostienen, no están para presentar candidatos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer cruzar estos dos elementos? Lo que la ley busca en esa materia es efectivamente, de la manera más amplia, dar lugar a que los partidos cumplan su carácter de escuela de ciudadanía, por un lado, y por otro, con ese artículo 49, Romanos 2, incorporar a redes y a plataformas territoriales que puedan dar el paso de calidad, de asumir una responsabilidad, no solo en la propuesta y en la reacción y en la protesta, sino además en la propuesta desde el punto de vista político. Si un ciudadano que nos está mirando en este momento quiere armar su partido político, ¿cuántas firmas necesita? ¿Qué porcentaje necesita para hacer su partido? Hay una definición, se ha bajado del 2 a 1.5, ya no del padrón, sino del biométrico, mucho más ajustado, porque es aquí donde va a venir la posibilidad. Se baja de 98.000 a creo 80.000 para poder ser inscrito. O sea, hay un ajuste que permite razonablemente dar opciones para que por esa vía puedan tener los suficientes elementos de representación. Pero no se busca conceptualmente ni un sistema bipartidista, ni se busca una disgregación del sistema político, porque eso sería en algún momento, desde el punto de vista nacional, un debilitamiento. Lo que se busca es el fortalecimiento, que corresponda a una creación política estatal, la solución partidaria que tenga que darse. Tenemos unas imágenes, tenemos la llamada del analista Jorge Roberto Márquez, que tiene su opinión sobre el tema de la ley de partido político. Vamos con las imágenes. Buenas noches a la teleaudiencia de Nuevo Tiempo. Hablar de la ley de organización de partidos políticos a la cabeza de el TSE y el órgano electoral plurinacional tiene sus bemoles. Hay que considerar la baja institucionalidad dentro del Estado boliviano y el manejo que tiene el órgano ejecutivo con los demás órganos que constituyen al Estado boliviano. Me refiero al órgano legislativo, la Asamblea Plurinacional, y también me refiero al órgano judicial, el cual en más de una vez ha demostrado que sigue las órdenes del órgano ejecutivo. Y esto trae a consideración ciertas dudas, más allá de que este sea un proyecto relativamente interesante. Hay que considerar que lo que quiere plantear esta nueva ley de organizaciones de partidos políticos es una actualización de los estatutos de los partidos, que los estatutos de los partidos vuelvan a ser revisados y vuelvan a ser enviados, cosa que creo que ningún partido político en el país tendría ningún problema en hacerlo. Donde sí se ve un problema es que se está manejando la idea de que los partidos políticos vayan a elecciones internas para elegir sus binomios, algo que obviamente hay que destacar sería un paso hacia la modernidad de los partidos políticos muy importante.
Sin embargo, considerando que el órgano ejecutivo tiene mucha influencia en todos los órganos del Estado, también es muy probable que se utilice esta ley y este punto a favor de habilitar una futura reelección tanto del presidente Evo Morales Ayma como del vicepresidente Álvaro García Linera. Reelección que sabemos es inconstitucional de acuerdo al referéndum del 21 de febrero, el cual es vinculante y de carácter obligatorio, y que el 28 de noviembre del año pasado, bajo la excusa de los derechos humanos del presidente, el Tribunal Constitucional Plurinacional le ha dado luz verde para que vaya como candidato. Aquí también existe otro problema. Todos los altos cargos que hay dentro del país, ya sean para la presidencia y vicepresidencia, los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y los altos cargos del órgano judicial, son elegidos por voto directo y por la población, a excepción de los altos cargos del órgano electoral plurinacional, los cuales son elegidos mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la cual el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, tiene los 2/3 ya colocado en este órgano del Estado a sus más altas autoridades. Considerando también lo bajo que es la institucionalidad en el país, esto nos abre una ventana de duda y posiblemente sea una luz verde para darle al presidente Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, abrirle una puerta para que vayan a una reelección, la cual es inconstitucional, por más que el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la excusa de los derechos humanos del presidente, haya intentado darle luz verde. Ahí teníamos al analista y escritor paceño, donde hacía sus opiniones sobre este tema. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos en el último bloque de Nuevo Tiempo, un debate riquísimo para la sustancia que podemos decir nosotros sobre esta ley de partidos políticos y organizaciones políticas. Así que invitamos al doctor Carlos Hugo Molina para que nos dé sus conclusiones sobre este tema y dé un mensaje al país. Yo te quiero agradecer, Luis Felipe, porque en mi espíritu y en mi aporte a este debate, programas como estos están cumpliendo con el objetivo estratégico y filosófico de la propuesta, que es la de abrir un debate que vaya más allá de cubículos, de encierro, de lugares que no abren el debate público que es necesario. Creo que espacios como el que estás permitiendo en este momento, como el que hemos participado con Fernando en el marco de la Fundación Pasos Canqui, como el que se está haciendo en todo el país para descuartizar este proyecto, es rotundamente válido, es profundamente necesario, porque por esa vía vamos a llegar al elemento final, al de la democracia. Y aquí es donde yo quiero compartir una preocupación. Bolivia tiene una sociedad que es corporativa, que es patriarcal, que es autoritaria, que es profundamente violenta, que es de un elemento de reciprocidad no formal, y que lo vemos absolutamente en todas las prácticas. Y aquí es donde viene el elemento más complicado. Una sociedad bajo esas características no puede tener como reflejo un Estado democrático. Los Estados son el resultado de las realidades objetivas que sustentan la sociedad. Si no enfrentamos que nuestra sociedad es violenta, es corporativa, es autoritaria, es prebendal, y no son categorías en las que estoy cargando la tinta, tan expresadas en nuestra vida cotidiana, difícilmente vamos a tener un Estado democrático. Este es un trabajo que va en formación ciudadana. Hay que dar el salto de calidad. Te agradezco la posibilidad de conversar estos temas. Quiero que le dé un mensaje al país.
Estamos en un momento en el que, desde el punto de vista de la democracia boliviana, debiéramos tener certezas. Yo como ciudadano, como estudioso del derecho formado en leyes, afirmo que el presidente Evo Morales no puede ser candidato. Es un candidato imposible porque no cumple ni con la Constitución ni con el mandato expreso del referéndum del 21 de febrero. Esto nos lleva a tener una demanda, aquí sí, de manera directa a la sociedad y al sistema político. Las respuestas a ese modo de acción política necesita una alternativa. La alternativa no puede ser sino democrática y esa hay que construirla para poder consolidar de manera definitiva el país que queremos. Muchas gracias, doctor. Sus conclusiones, querido doctor Fernando Villarroel. Gracias. Bien, realmente ha sido un análisis muy nutritivo en cuestiones de política electoral. Considero que esta ley es muy positiva, pero yo recomendaría, y a usted como diputado también que nos representa a los cruceños allá en la Asamblea Legislativa, que la discusión de esta ley se la postergue luego y pasada las elecciones del 2019, no porque sea mala, porque ya el doctor nos ha explicado realmente los alcances contemporáneos del positivismo de esta ley, y yo también así, después de haberla leído, concuerdo con él, pero el precio que podemos pagar los bolivianos si se llega a aprobar y se intenta aplicar en el 2019 es muy grande, ¿no? Y la democracia estuviese en peligro, toda vez que el artículo 29 que he explicado puede, con su implicancia del carácter vinculante, tratar de legalizar la repostulación del presidente Morales. Muchas gracias. Tenemos invitados de lujo. Ha sido un debate riquísimo para la ciudadanía. Este programa, Nuevo Tiempo, no tiene ninguna preferencia sobre nadie. Ha sido un debate justo, un debate honesto, que hoy ha sido para que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo con esta ley. En mi opinión, en mis conclusiones, yo creo que este debate va a ser rico en la Cámara de Diputados y Senadores para que nosotros podamos debatir sobre el futuro de las próximas leyes de partidos y agrupaciones políticas. Con esto llegamos al final de Nuevo Tiempo. Agradecemos a nuestros invitados, al ex prefecto Carlos Hugo Molina, también al director del Colegio de Abogados, Fernando Villarroel. Gracias por estar en Nuevo Tiempo y nos despedimos esperando que nos sigan los domingos a las 10 de la noche y también los lunes y los jueves. Muchas gracias. Hasta luego.